Bueno, entonces ahora iniciamos con fisiología de la sangre, unidad 2, tema 3, eritroma. Vamos aquí con la sangre, ¿no? La función de la sangre, que es un fluido que está circulando en el sistema cardiovascular, tiene un papel importante, ¿no?, a lo largo de la historia, porque si nosotros hablamos un poco de historia en relación a la evolución del ser humano, los seres vivos, nosotros podremos asociar sangre y vida, ¿no? En un inicio, en las culturas, veíamos cómo ellos comenzaban a confeccionar herramientas y a cazar animales, veían cómo los animales estaban heridos, sangraban hasta morir. Y entonces ellos de observar ello concluían que la sangre era importante para la existencia, ¿no? Entonces también se ha visto que antiguos médicos de la China asociaban la sangre con un fluido energético del cuerpo, ¿no? Hoy en día nosotros sabemos que, bueno, la sangre es importante para mantener la vida, ciertamente, ¿no? Y todos los componentes que ya vamos a ver más adelante, para poder también evitar patologías, enfermedades, pérdida de la homeostasis. Entonces, la sangre, el análisis de la sangre nos puede dar algún indicio para detectar, ¿no?, inicialmente algún tipo de anemia o alguna otra enfermedad. El transporte entonces tiene un peso total en el cuerpo del 7%. Aquí ahí nosotros estamos observando en un cuadrito, ¿no?, la proporción de la sangre, cómo es que nosotros vemos que está compuesta la sangre propiamente. Acá nosotros vemos la sangre, ¿no? Aquí tenemos plasma y aquí tenemos los elementos celulares. En esta composición de la sangre, nosotros observamos agua, iones, moléculas orgánicas. Aquí hacemos un paréntesis un ratito por las moléculas orgánicas. ¿Qué es lo que vemos en estas moléculas orgánicas? Nosotros podemos ver aminoácidos, proteínas, glucosa, lípidos y residuos nitrogenados. Dentro de las proteínas, al mismo tiempo, nosotros observamos albúminas, globulinas y fibrinógeno. Además, hay otros elementos celulares, ¿no?, que son las células rojas de la sangre y células blancas, que por su vez, más adelante ya lo veremos, ahí estamos considerando los linfocitos, a los monocitos, a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y además, por supuesto, acá las plaquetas. Una persona, entonces, como arriba les puse, ¿no?, 7%. El total de sangre, 7%, que equivale a 4.9 litros. De esos 2 litros, se considera que 2 litros, ¿no?, de esos 4.9, 2 litros de sangre, porque estamos hablando del total de la sangre, son células de la sangre. 3 litros, lo que vendría a ser plasma, ¿no?, que en su mayoría va a ser agua, después las proteínas, y un pequeño porcentaje dentro de ello de células. Ahora, el plasma es diferente del fluido intersticial. ¿Por qué? Por las proteínas plasmáticas. Ahora, vamos a ver después, pero por ejemplo acá teníamos, ¿no?, albúminas. Las albúminas son proteínas, ¿no? Y la presencia de proteínas en la sangre, ¿qué es lo que hace? Hace de que observemos la presión osmótica. ¿Y qué pasa con la presión osmótica? La sangre, las proteínas en la sangre hacen que la presión osmótica sea mayor que la del fluido intersticial. Entonces, ese gradiente ocasiona que el agua pase del fluido intersticial hacia los capilares. Nosotros después aquí observamos, ¿no?, los linfocitos, monocitos, ¿no?, que salen de la circulación. Ellos ingresan a los tejidos y se convierten en macrófagos, por ejemplo. O de repente podemos recordar más adelante, vamos a ver los fagocitos. Los fagocitos son los monocitos, son los neutrófilos, son los macrófagos. Y por otro lado, los granulocitos, pues bien lo tenemos ahí, ¿no?,
basófilos, eosinófilos y neutrófilos también. Bueno, entonces, ¿qué observamos ahí? Ahí nosotros vemos constituyentes normales, ¿no? Normales del plasma de la sangre. Entonces, la sangre tiene constituyentes, ¿no? Constituyentes normales. Y para eso, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? El plasma. El plasma estaba siendo contemplado, ¿no? Plasma contra células, contra elementos celulares propiamente dichos. Y nosotros observamos que el plasma es un componente líquido de la sangre y es una solución compleja, ¿no? Que tiene electrolitos y tiene proteínas. Ahora, ¿el plasma es lo mismo que el suero? ¿Qué opinan? No, doctora. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es la presencia del fibrinógeno, doctora. Nosotros, claro, cuando nosotros hacemos la extracción de sangre, por ejemplo, el suero es específicamente el líquido, ¿no? Es el líquido que nosotros obtenemos a partir de una muestra de sangre. ¿Cuándo? Después de que se ha permitido la coagulación, ¿no? Entonces, considerando eso, ¿no? En términos prácticos, la composición del suero sí es similar al plasma, excepto que no tiene ninguna de las proteínas de la coagulación, que es lo que más adelante vamos a ver, ¿no? Es como cuando se hace ese plasma rico en fibrina, ¿no? Hay el plasma rico en plaquetas. El de fibrina tiene una propiedad osteoclástica, tiene una propiedad de que va a propiciar, ¿no? Las células, los osteoblastos, propiedad osteoblástica, ¿no? De lo que es el plasma rico en fibrina, diferente a lo que es el plasma rico en plaquetas, ¿no? Y ahí se separa el suero de toda esa parte que está con la centrifugación, y es lo que a veces se utiliza como un inductor, ¿no? De osteoblastos. Entonces, aquí, ¿no? Dentro de estos constituyentes, los electrolitos inorgánicos, primero acá, ¿no? Clases de cationes, aniones y proteínas. Si nosotros consideramos, por ejemplo, acá, ¿no? Sodio, potasio, aquí incluso cloro, estos son electrolitos inorgánicos, incluso el bicarbonato también. ¿Y qué pasa con ellos? Estos cuatro, cloro, bicarbonato, sodio y potasio, son solutos más concentrados en el plasma, estos de aquí, ¿no? Y de ellos, el sodio y el cloro, podemos considerar aquí el sodio y el cloro, son los más abundantes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que son la principal causa de la osmolaridad normal del plasma. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática, jóvenes? 285 286. milimoles por litro, doctora. Exacto, 285 miliosmoles por litro, ¿no? Alrededor, la osmolaridad plasmática. Entonces, si nosotros lo hacemos eso en prácticas, entiendo que lo verán de repente hecho, si nosotros lo aproximamos, la solución de cloruro de sodio, que es, ¿al cuánto? Al 0.9%, tiene una aproximación de 150 milimolar, ¿no? Entonces esa es una solución salina isotónica que la utilizamos diferente, ¿no? Al que utilizamos con la dextrosa, por ejemplo, ¿no? 5% de dextrosa es otra. Ahora el plasma tiene también proteínas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos proteínas. Casi todas las proteínas plasmáticas, digamos, se clasifican como lo habíamos visto, en albúminas, globulinas y fibrinógeno. Muchas proteínas plasmáticas, desde luego, van a estar comprometidas en lo que es la coagulación de la sangre.
¿no? O en todo caso, más adelante verán en reacciones de defensa, inmunológicas, ¿no? Otras, por ejemplo, otras proteínas tienen que ver con lo que es el transporte, ¿no? Para sustancias entre ácidos grasos, hierro, cobre o incluso algunas otras hormonas. Entonces, ¿qué es importante? Es importante también recordar que las proteínas, desde luego, no van a cruzar fácilmente las paredes de los capilares. En general, ¿qué pasa? ¿No? Sus concentraciones plasmáticas son mayores que las concentraciones en el líquido intersticial. Entonces, las proteínas plasmáticas tienen un papel osmótico importante, digámoslo así, en el movimiento del líquido transcapilar, ¿no? Entonces, la distribución del volumen extracelular en los compartimentos del plasma e intersticial está intermediado, en definitiva, por las proteínas. Las albúminas, después más adelante también lo veremos propiamente con un poco más de amplitud. Entonces, lo que quiero que vean acá es justamente estos componentes del plasma, los que he subrayado, un poquito de proteínas. Más adelante vamos a hablar un poco más. Aquí entonces, función de estas proteínas plasmáticas. Aquí, en estas proteínas plasmáticas, ustedes observan, ¿no? La albúmina, la globulina y el fibrinógeno. ¿Dónde ellas se originan? ¿No? Viendo este resumen de las funciones de las proteínas plasmáticas, las albúminas se originan en el hígado, ¿no? Tienen una función, principales contribuidores de la presión osmótica del plasma y son cargadores de varias sustancias. En las globulinas, ahí tenemos origen hígado y tejido linfoide. Ellos son factores de coagulación, enzimas, anticuerpos, cargadores de varias sustancias, y el fibrinógeno, ¿no? Que se origina en el hígado, forma la fibrina, que es una proteína esencial para la coagulación sanguínea. ¿Qué valores se consideran? Los valores normales de eritrocitos, leucocitos, plaquetas en la sangre de un ser humano adulto, a ver, está siendo mostrada aquí. Esta es una fuente de RAF, fisiología de RAF. Y bueno, aquí vemos efectivamente, así como la sangre tenía los 3 tipos de elementos formes, que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas, están siendo consideradas en extrema aquí, ¿no? Eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Todos se forman en la médula ósea a partir de una célula madre común. Ahora, los eritrocitos son con mucho más abundantes, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, miren, 4 a 5.5 millones por microlitro de sangre. Ellos son muy abundantes, ellos son altamente especializados. ¿Para qué? Para transportar oxígeno desde los pulmones hacia los otros tejidos, ¿no? Y bueno, cuando ahí se une con el oxígeno, la hemoglobina, ahí nosotros vamos a ver más adelante la proteína M, ¿no? Que contiene el fierro y está dentro de los eritrocitos. Entonces, debido justamente a la presencia de la hemoglobina, la sangre puede ser transportada de 50 a 60 veces la cantidad de oxígeno que el plasma solo podría transportar sin ella, ¿no? Entonces, además de eso, tenemos una capacidad amortiguadora, que en este caso es el ion de hidrógeno de la hemoglobina, que también tiene una importancia considerable, ¿no? O vital, en la capacidad de la sangre para transportar, por ejemplo, dióxido de carbono. Entonces, después tenemos, por ejemplo, los leucocitos, ¿no? Los leucocitos aquí es de 4.000 a 10.000 microlitros de sangre. Esos están involucrados en los procesos inmunitarios o papeles específicos. Las plaquetas saben que ellas son fragmentos de una célula importante que tiene y cuando es fragmentada, o la plaqueta también forma parte de un proceso de coagulación en la sangre en general. Estos son los valores normales a considerarse, en lo que son los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, además de una comparación entre esos 3 cuerpos
celulares. Bueno, si bien sabemos que las células sanguíneas descienden de una célula precursora pluripotente del tronco hematopoyético y de ellas, ¿no? De ellas el eritrocito, que es una célula que abunda en definitiva en la sangre. ¿Qué es lo que nosotros observamos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que las células sanguíneas son todas descendientes de un tipo de célula precursora. Es una célula conocida como célula pluripotente. Perdón. Es una célula pluripotente, ¿no? ¿De dónde? Del tronco hematopoyético. Entonces se ha encontrado principalmente en la médula ósea, ¿no? Y estas células pluripotentes tienen una habilidad notable para poder desarrollarse, desenvolverse en una variedad de otras células. ¿Debido a qué? Debido a la acción de las citocinas. Las citocinas, ¿qué hacen? Ellas actúan para determinar en qué tipo celular ella va a diferenciarse. Entonces hay linajes, ¿no? Los linajes de células se diferencian en glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? En linfocitos, o en células blancas, o en megacariocitos, a partir de una célula madre de plaquetas. Entonces, aquí tenemos la producción de células sanguíneas a grandes rasgos. Pero para todo esto es importante que ustedes consideren aquí la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es la síntesis de células de la sangre, ¿no? Es el inicio de la vida embrionaria hasta el fin de la vida del individuo. Entonces, aquí en la hematopoiesis, que es justamente la síntesis de células de sangre, y que como les decía, no va a iniciar temprano, ¿no? En el desenvolvimiento embrionario, y va a continuar hasta el fin de la vida del individuo. Aproximadamente en la tercera semana de desenvolvimiento fetal hay unas células especiales, coloquémoslo aquí, ¿no? Del saco embrionario, ¿no? Que de pronto van a aglomerarse. Ellas se aglomeran. Algunos de estos grupos de células son destinadas para hacer revestimiento endotelial de vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Otras serán células sanguíneas. Entonces, el origen embrionario común del endotelio y de las células sanguíneas probablemente explique, ¿no?, por qué algunas citocinas que controlan la hematopoiesis son liberadas también por el endotelio vascular, porque comparten el origen embrionario. Después, en el cuerpo, ¿no?, es donde se producen los eritrocitos. En las primeras semanas de vida embrionaria, por eso se les ha colocado ahí un feto, en las primeras semanas de vida embrionaria, los eritrocitos nucleados se van a producir en el saco vitelino, lo que está viendo acá, ahí, ¿no? Y durante el segundo trimestre de gestación, el hígado va a ser el principal órgano productor de eritrocitos, ¿no? Pero también se puede producir un número razonable, lo que es en el vaso y en los ganglios linfáticos, ¿no? También es posible, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la médula ósea de casi todos los huesos podrían tener el potencial de producir eritrocitos, y sin duda lo hacen hasta los 5 años de edad. La médula en los huesos largos, excepto en aquellas porciones proximales de los números, en ese caso, ¿no?, hay más grasa, y obviamente el eritrocito puede producirse más eritrocito incluso después de 20 años en esos huesos largos, que es como nosotros tenemos, por ejemplo, en el fémur. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos que en la producción de las hematíes,
nosotros tenemos áreas de crecimiento que van a producir justamente ellos. Uno que es a nivel del saco vitelino, que son las primeras semanas embrionarias. Después nosotros tenemos el hígado, ¿no? Bueno, en este caso ha sido etado. Nosotros tenemos el hígado y también el vaso. El hígado principalmente, ¿no? Por el vaso, ganglios linfáticos y médula ósea, ¿no? Que es el último mes de gestación y nacimiento, ¿no? Donde van a producirse mayor cantidad de hematíes. ¿Qué tenemos ahí? Una representación, ¿no? Los adultos solamente se puede considerar que la columna vertebral, las costillas, la pelvis y las extremidades de los huesos largos, desde luego, van a producir células sanguíneas. Ahora, la médula ósea que produce activamente, ¿no?, las células sanguíneas, va a preservar una coloración roja, diferente a la que vemos acá. En este caso, la médula inactiva y amarilla, digamos en un tono amarillo. ¿Por qué? Por la cantidad de adipocitos. Entonces, nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Un esquema de la hematopoiesis. ¿En qué consiste este esquema? Nosotros bien sabemos, ¿no? Perfectamente nosotros sabemos cuando la célula tronco se compromete, ¿no? Está relacionada para producir glóbulos, ella se va a convertir en un hemocitoplasto. Nosotros vemos acá. Nosotros, ¿qué representación podemos tener, ¿no?, para entender un poco esto? Tenemos que el CHT es una célula totipotencial hematopoyética. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿no?, es una célula totipotencial hematopoyética. ¿Qué más tenemos? Nosotros tenemos, aquí vamos a ponerles acá. ¿Ya? Totipotencial. Nosotros también vemos UFC. En este caso, el UFC es la unidad formadora de colonias. ¿Qué pasa, no? Nosotros veíamos que teníamos una célula que de pronto se compromete y va a producir glóbulos, entonces ella va a ser un hemocitoplasto, ¿no? Entonces, ahí sería la célula madre, que va a estar comprometido con el linaje de las células sanguíneas. Entonces, es el hemocitoblasto. Después, por ejemplo, va a ser la primera célula que podría identificarse, digamos así, para poder diferenciarse, ¿no?, después, si fuese a un eritrocito o un proeritoplasto, propiamente dicho. Y la célula precursora, ahí nosotros tenemos la unidad formadora de colonias, que son todas estas de acá, de eritrocitos, que nosotros utilizamos en este caso de eritrocitos con la E. Vamos a continuar acá entonces. Tenemos UFC, que es la unidad formadora de entonces acá, por ejemplo, ¿no?, tenemos, ¿no?, que en la médula ósea, que es lo que observamos que hay células madre hematopoyéticas pluripotentes. Y de esas células madre van a derivar todas las células de la sangre circulante. Entonces, a medida que las células que se van produciendo, hay una porción de ellas que va a permanecer igual a las primeras, ¿no?, y van a mantenerse en la médula ósea. ¿Para qué? Para poder mantener un aporte, una similitud, una información de ellas. Ahora, la mayor parte de las células se diferencian para formar otras células, ¿no? Entonces, tenemos que la primera descendencia no puede todavía diferenciarse en células. Vemos aquí, por ejemplo, unidad
formadora, en este caso que tenemos una L, es la unidad formadora de linfoides. Aquí tenemos unidad formadora linfoide mieloide, aquí unidad formadora de eritrocitos y granulocitos, aquí también eritrocitos y granulocitos, acá tenemos unidad formadora, en este caso nosotros tenemos unidad formadora de granulocitos, megacariocitos, ¿no? Y ahí vamos a ir diferenciándolos. Por ejemplo acá, unidad formadora de linfocitos, unidad formadora de linfocitos T, unidad formadora de linfocitos grandes granulares, y así ellos se van diferenciando hasta que, por ejemplo, por acá, en esta unidad formadora de eritrocitos y granulocitos, nosotros tenemos un eritrocito. Aquí tenemos macrófagos, sabíamos que antes era un monocito, neutrófilos, plaquetas, mastocitos, eosinófilos. ¿No? Y aún todavía podemos mencionar estas diferenciaciones de acá, que van en células plasmáticas, linfocitos T, o linfocitos, granulocitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que nosotros observamos en esa proliferación y reproducción de diferentes células, ¿no? Cuya función va a ser justamente esa diferenciación y esa proliferación, y a veces obedece a alguien, alguna célula que va a inducir esto. En este caso, en esta proliferación y reproducción, la investigación dice mucho que es por la interleucina 3. Esta interleucina 3, ella va a promover la proliferación y reproducción en general de casi todo tipo de células madre, y también los otros van a inducir la proliferación de tipos específicos de células madre un poquito más comprometidas. Entonces aquí nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, un hemocitoplasto. Nosotros tenemos un hemocitoplasto, está aquí arriba. Ese hemocitoplasto se puede convertir en un proeritroblasto, un hemocitoblasto, hasta que llega finalmente a linfoides, eosinófilos, basófilos, en fin. Ahí tenemos esa diferenciación. Y cuando yo les decía que obedecía, ¿no? Obedecía hasta cierto punto a unas citocinas, ¿no? ¿A qué citocinas podía obedecer? Justamente son hay algunos factores, ¿no? Las citocinas son péptidos o son proteínas, mejor si estamos familiarizados con proteínas, y estas van a ser liberadas por una célula, ¿no? que afecta el desenvolvimiento de otra célula. O sea, esa célula induce o da alguna información a otra célula. Entonces, algunas enzimas van a estar ligadas con la hematopoiesis. Entonces, ahí van a ser ¿qué? Van a ser factores estimulantes, ¿no? ¿De qué? De colonias, que van a ser justamente identificados y van a ser nombrados, digamos así, por la capacidad de estimular el crecimiento de colonias y células blancas en cultura. Entonces, se dice, ¿no? que regulan la producción y el desenvolvimiento de las células blancas, la leucopoiesis. Entonces, las interleucinas, así como habíamos visto la interleucina 3, por ejemplo, ella va a actuar en la diferenciación de las células tronco en el linaje de células blancas. Entonces, aquí tenemos peptidioproteína liberada por una célula que afecta el desenvolvimiento de otra. Ahí tenemos interleucinas, células blancas, que van a dar o van a desencadenar toda una reacción. Acá, por ejemplo, nosotros consideramos la eritropoyetina. Está aquí, ¿no? La eritropoyetina. ¿Por qué es importante la eritropoyetina? ¿Quién ha escuchado hablar de la eritropoyetina? Es creo que se encuentra en el riñón. Es una hormona. Cargado de la presión arterial. Ajá, sí, es una hormona, ¿no? Exacto. Entonces, aquí dice, ¿no? Eritropoyetina regula la producción de células rojas de la sangre. Efectivamente, ¿no? Se tiene que considerar primero, antes que todo,
que la masa total de eritrocitos en el sistema circulatorio está regulada dentro de límites establecidos, ¿no? Estrechos, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque los eritrocitos o el número de eritrocitos sea capaz de transportar suficiente oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Si se da eso, entonces nosotros decimos que estamos en homeostasis, ¿no? Las células, por otro lado, no se hacen o no van a ser tan numerosas como para impedir el flujo sanguíneo. Entonces simplemente van a dejar que continúe. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería el estímulo para la producción de eritrocitos? Va a ser escasez de oxígeno. Si hay una escasez de oxígeno, entonces probablemente va a estimular la producción de la eritroproyetina. Entonces, si no hay eritroproyetina, no, y hay una hipoxia, es porque esta hormona no tiene un efecto estimulador por algún motivo sobre la producción de los eritrocitos. Sin embargo, cuando la eritroproyetina es funcional, la hipoxia aumenta mucho la producción de la eritroproyetina y entonces va a haber la formación de eritrocitos hasta que finalmente esa alza de feedback negativo termine. Ahora, el factor de diferenciación para la producción de Matías va a estar relacionado ¿con qué? Con el oxígeno. ¿Y con qué? Con el déficit de oxígeno, ¿no? Porque las hematíes tienen una función de cargar, ¿no? De llevar para la hemoglobina y entonces ellos transportan el oxígeno. Ahora, normalmente alrededor del 90% de toda la eritropoyetina se va a formar donde aquí, en los riñones. Y el resto lo hará en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? El riñón es un órgano que va a recibir una buena parte del débito cardíaco. Ahí en circulatorio, por ejemplo, se verá. Entonces, gran parte de la sangre bombeada por el corazón va a ir para el riñón. No porque el riñón tiene células que son altamente metabólicas y necesitan mucho oxígeno. Más que todo va porque el riñón tiene una función de filtrar la sangre, ¿para qué? Para poder controlar la concentración de los constituyentes. Entonces, ese es uno de los principales motivos. Entonces, cuando nosotros tenemos hipoxia del tejido renal, ¿no? Eso va a conducir a niveles tisulares superiores de factor 1 inducible por hipoxia, que es el HIF. HIF, ¿no? Ese es el factor 1 inducible de hipoxia. ¿Qué pasa con el HIF? El HIF1 actúa como un factor de transcripción para un gran número de genes inducibles por hipoxia, ¿no? Y entre ellos obviamente está la eritroproyetina. Eso quiere decir que ese factor 1 inducible por hipoxia se va a unir a un elemento de respuesta a la hipoxia, ¿no? Y entonces va a inducir la transcripción de ARN mensajero y finalmente aumento de la síntesis de la eritroproyetina, ¿no? Es lo que nosotros observamos aquí en la eritroproyetina. ¿Qué observamos ahí? Nosotros observamos un cuadro. En este cuadro se han colocado las citocinas comprometidas o envolvidas en la hematopoiesis. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La EPO, que es la eritroproyetina. Después acá tenemos, por ejemplo, el factor estimulante de colonias. ¿De quiénes? De los granulocitos y de los macrófagos. Después tenemos el factor estimulante de colonias de granulocitos, en este caso GCSF, y el factor estimulante de colonias de macrófagos. Pero ¿cuál es el papel, cuál es la relevancia de estos?
Nosotros tenemos que las citocinas comprometidas en la hematopoiesis, en este caso la eritropoyetina, es producida por ¿quiénes? Por las células del riñón. Y van a influir, obviamente, en la producción de los eritrocitos. Ahora, los factores estimulantes de colonias sobre granulocitos macrófagos, ustedes ya al instante, ¿no? Piensan, ya, un macrófago, ¿cómo era? ¿No? ¿Cómo era que ese macrófago estaba? Bueno, pues, este macrófago, ¿no? Que estaba acá, nosotros tenemos que lo ha producido células endoteliales, fibroblastos, médula ósea o incluso otras células blancas. Y, ¿no? En el crecimiento, en la diferenciación, nosotros consideramos el megacariocito, el eosinófilo, el neutrófilo, monocitos y los eritrocitos. Ahí entonces nosotros vemos que hay el factor estimulante de colonias de granulocitos, que son células endoteliales y fibroblastos de la médula ósea, neutrófilos, el factor estimulante de colonias de macrófagos también, que son células endoteliales y fibroblastos de la médula ósea, monocitos. Ahí tenemos citocinas, pero también puede ser válido llamar células, ¿no? Células comprometidas en la hematopoiesis. Y este artículo, ¿qué es este artículo? Ese es un artículo que fue publicado, ¿no?, en el año 2020, sin embargo ya fue aceptado en el 2019, revisado así, y cita, ¿no?, a unos investigadores que realizando, ¿no?, varios experimentos, ellos tuvieron una visión sobre las moléculas, los aspectos moleculares y los mecanismos de control subyacentes que están relacionados con la hipoxia y con el cáncer, argumentando, ¿no?, ellos después de ese estudio, desde luego, de ese estudio un poco exhaustivo que ellos han seguido, ellos vieron, la verdad fue un científico que ganó un Nobel de la Fisiología en el año 2019, el doctor William Kelvin. Ellos estaban proponiendo que si se tratase, ¿no?, con una inyección subcutánea de eritropoyetina humana recombinante, los atletas podrían resistir competiciones de larga duración. Y entonces se podría, de hecho que sí se hace, se utiliza ese artificio para aumentar el rendimiento en pruebas nuevas, ¿no? Y eso es considerado doping, desde luego, también. Entonces, solamente para información, ¿no? El artículo, entonces, que ellos hicieron, destaca especialmente, o desgrana, digamos así, mecanismos y aspectos centrales que justo están relacionados con tres tipos de moléculas: eritropoyetina, el factor inducible por hipoxia y la proteína de von Hippel. Eso es lo que está relatando este artículo, ¿no? Y eso ha dado lugar a múltiples investigaciones. Una de ellas ha sido el ganador del premio Nobel, ¿no?, donde señalan que los mecanismos moleculares que tienen lugar en situación de normoxia, hipoxia y pseudohipoxia, ¿no?, y que además dice que hay perspectivas farmacológicas que han visto una relación, ¿no?, en la investigación con el cáncer y con muchas enfermedades degenerativas, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, este es el aumento de la producción de los hematíes. Si nosotros consideramos, ¿no?, el oxígeno tisular es un regulador básico de la producción de los hematíes, entonces bajo esa premisa podemos decir que cualquier proceso que disminuya la oxigenación tisular aumenta la producción de hematíes, ¿no? La producción, entonces, la organización tisular va a estar dada ¿por qué? Por la capacidad, ¿no?, primero, por la capacidad funcional de los hematíes para poder transportar oxígeno, ¿no? Después está dado también por el número de hematíes.
también es algo que también determina mucho, ¿no? La oxigenación tisular. Nosotros tenemos aquí un incremento de la producción de hematíes, pero para que se dé ese incremento en la producción de hematíes han habido múltiples factores. Uno de ellos, por ejemplo, anemia. Otro puede ser una enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, altitud elevada, distribución de la médula ósea, hiperplasia medular restante, por ejemplo. ¿Cómo es que llegamos a esto, no? Cuando disminuye el número de hematíes, en este caso es policitemia, cuando disminuye el número de hematíes, hay un incremento en la producción de hematíes. E inmediatamente se restablece el número de hematíes. Si en el caso nosotros nos vemos contra una hipoxia, también va a haber un incremento en la producción de hematíes, ¿no es cierto? Pero el volumen sanguíneo ya no. Ya no. Y entonces aquí nosotros vemos las células rojas. Aquí claramente vemos cómo es la maduración de estas células rojas. La médula ósea, si ustedes ven, aquí es un corte, ¿no? Aquí está una amplificación. Ahí vemos que la médula ósea, ¿no? En la médula ósea, las células troncos se van a diferenciar a través de diferentes estadios. Ahorita vamos a ver en el caso de nuestro eritrón. Entonces, hay eritroblastos, ¿no? Los eritroblastos nucleados. Tenemos los eritroblastos maduros. Los núcleos, en ese caso, ¿qué pasa? Los núcleos se condensan, ¿no? Y las células disminuyen en tamaño de 20 milímetros a 7 milímetros de diámetro. Entonces, en ese último estadio de nivel de madurez, ¿no? El núcleo va a ser, como ustedes ven acá, el núcleo es expelido, ¿no? Es expelido el núcleo para afuera de la célula y desde luego, ¿por quién va a ser fagocitado? ¿Por quién? Macrófagos. Por macrófagos, ¿no es cierto? Que estaban ahí circulando, ellos son fagocitados. Entonces, así es, nosotros vemos que se forma un proeritoblasto que se divide múltiples veces, formando finalmente los eritrocitos maduros, digámoslo así, ¿no? Entonces, las células de primera generación se llaman los eritroblastos basófilos. Y bueno, y entonces, dentro de todo esto, ¿no? Dentro de todo lo que hemos observado durante el estadio de los eritrocitos, nosotros también consideramos que el restante, ¿no? Del retículo que desaparece normalmente entre 1 o 2 días, la célula después lo hace del eritrocito maduro, digamos acá, ¿no? Pues acá tenemos el hueso, otro corte, y acá como ha ido avanzando la coagulación. Células rojas de la sangre, intentando ahí observar, ¿no? Tomar una fotografía con microscópico. La principal función de los hematíes o los eritrocitos, como bien ustedes lo saben, es transporte de hemoglobina, que va a llevar el oxígeno para los pulmones. Después, es importante que ella cataliza la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Después, ¿qué más? Aumenta la intensidad de esta región reversible cientos de veces, ¿no? Y bueno, básicamente las células rojas, ¿no? O eritrocitos son de los más abundantes en la sangre. ¿Cuánto tiempo vive un eritrocito? ¿Quién sabe? Una aproximación. 120 días. 120 días, ¿no? Son discos bicóncavos, no se puede ver muy bien, pero acá para ver son discos bicóncavos con un diámetro de 7.8 micrómetros, espesor de 2.5, ¿no?
tiene un centro que vendría a ser el centro de 1 micrómetro, ¿no? Entonces, el volumen medio es de 90 a 95 micrómetros cúbicos. Entonces, estos eritrocitos tienen funciones, además del transporte de la hemoglobina. Por ejemplo, ellos contienen una gran cantidad de anhidrasa carbónica, ¿no? Que es una enzima que va a catalizar la reacción reversible entre el dióxido y, y una gran cantidad de anhidrasa carbónica, ¿no? Que va a ser esa enzima que cataliza estas reacciones de dióxido de carbono, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hablando entonces de la maduración, ¿no? De la maduración de los hematíes necesitan vitamina B12 y ácido fólico. Nosotros vemos aquí, ¿no? Vitamina 12. Ahí está, ¿no? Vitamina 12. Perdón. Esa maduración de los hematíes, ¿no? Y la necesidad de la vitamina B12, que es la cianocobalamina, y del ácido fólico, nos hace ver que la producción de la hemoglobina definitivamente va a estar afectada por el estado de nutrición del paciente, ¿no? Y bueno, pues que definitivamente ellos son importantes, ¿no? Para la maduración de los hematíes, en esencial la vitamina B12 y el ácido fólico. Ahora, el ácido fólico y la vitamina B12 son necesarios ¿para qué? Para la formación del trifosfato de timidina, que va a participar justamente en la síntesis de ADN. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vitamina B12, ácido fólico, tenemos dos eventos, uno del ADN y otro del RNA. A ver, ahí está. Entonces acá tenemos, ¿no? El ADN, reproducción lenta, el RNA, si es que hay un aumento, componentes estructurales mal formados, producción de hemoglobina y otros constituyentes. A ver, entonces, ¿qué es lo que resaltamos aquí? La absorción intestinal de vitamina B12 es mediada por receptores específicos que están situados en la superficie de las microvellosidades del ion, ¿no? Entonces, esas microvellosidades del ion, ¿no? Tienen que estar, o sea, hay una fijación, ¿no? Donde nosotros vamos a observar que requiere una combinación con el factor intrínseco, ¿no? Una glucoproteína secretada por células parietales de la mucosa gástrica y el complejo, definitivamente, que es el complejo de la vitamina B12, ¿no? Que es muy resistente a la digestión proteolítica, porque lo normal sería, ustedes piensan, vitamina B12 se ingiere y en el intestino, con todos los jugos gástricos, pues termina finalmente no absorbiéndose nada. No, lo que tenemos con este, ¿no? Es que justamente va a tener una protección, ¿no? Para que no pueda ser degradada, digamos así. Entonces, ese complejo IFB12 va a ser muy resistente a la digestión proteolítica y para que se fije a las microvellosidades va a necesitar de calcio, ¿no? Calcio ionizado y pH cercano al punto neutro. Entonces, por lo tanto, si la mucosa estuviese lesionada, por ejemplo, ¿no? No va a producir, digamos, factor intrínseco. ¿Y qué va a pasar? Y la vitamina B12, dirigiéndose, digamos, no se va a absorber. Entonces, el hígado almacena la vitamina B12, la libera lentamente a la médula ósea y otros tejidos, si es que lo necesitan. Pero hay que considerar que el requerimiento diario de vitamina B es de 1 a 3 microgramos y que este total de vitamina B12 almacenada es 100 veces el requerimiento diario, digamos así, ¿no? En total, ¿no? Se puede necesitar hasta 3 o 4 años de una absorción no inadecuada para producir una anemia.
Y cuando hay un fracaso en la maduración, que es justamente causado por un déficit ¿de quién? Del ácido fólico. El ácido fólico está en verduras, está en frutas, en hígado, en carnes. Pero cuando lo cocinamos, él se destruye, ¿no? Simplemente se destruye. Y entonces las enfermedades que pueden ser producidas por la mala absorción del ácido fólico pueden llevar al déficit de él, ¿no? Un círculo, ¿no? Y consecuentemente un fracaso en la maduración de los hematíes. Aquí tenemos reproducción, componentes estructurales, producción de hemoglobina y otros contribuyentes, macrófago, membrana y en lo que es el tamaño, ¿no? Aquí una membrana delgada, irregular, oval, macrocítico o incremento del tamaño finalmente. ¿Cómo es que se da la síntesis de la hemoglobina? ¿No? Depende de quién, depende del fierro. Entonces, la síntesis de la hemoglobina va a requerir efectivamente de un suplemento que va a ser el fierro, pero en cantidades adecuadas y que pueda ser dado, obviamente, ¿no? para el organismo una dieta adecuada. La síntesis de la hemoglobina comienza en los proeritoblastos, que es lo que ya habíamos visto, ¿no? La síntesis de la hemoglobina, ¿no? Entonces, estos proeritroblastos continúan, ¿no? Incluso, ¿no? Viendo el estadio reticulocito de los eritrocitos, ellos continúan, y cuando el reticulocito deja la médula ósea, si ustedes se acuerdan en ese gráfico, y pasa al torrente sanguíneo, continúa formando mínimamente cantidades de hemoglobina durante otro día y otro día y otro día. Entonces, ahí nosotros también podemos observar en la función de la hemoglobina, ¿no? Entonces, aquí nosotros, ¿qué tenemos? Se considera que el succinil CoA, ¿no? En este caso, ¿no? El succinil CoA, que se forma en el ciclo de Krebs, se une a una glicina, ¿no? Para formar una molécula de pirrol. Esta es la molécula de pirrol. Y al mismo tiempo, 4 pirroles se combinan, son pequeños desde luego, para formar la protrombina, la protoporfirina 9. Y entonces, nosotros aquí tenemos la molécula M. Aquí tenemos 2-succinil-CoA, 2 glicinas. Aquí tenemos que ya está el pirrol. En el siguiente paso, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos el pirrol que da en la vitamina de porfirina 9. Continúa su proceso para hacer una protoporfirina 9 más fierro, que finalmente va a producir el hemo, y el hemo más el polipeptídico, ¿no? Va a dar la cadena de hemoglobina alfa y beta. Aquí tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta y la hemoglobina A. Entonces, cuando el hematocrito y la cantidad de hemoglobina de las células son normales, las células en la sangre de varones, digamos así, podría llegar a contener una media de 16 gramos de hemoglobina por decilitro. Ahora, en las mujeres, la media es de 14 aproximadamente gramos por decilitro. Y cada gramo de hemoglobina pura va a ser capaz de combinarse con oxígeno. Entonces, por eso decimos que el varón puede ser capaz de transportar más de 21 mililitros de oxígeno combinados con hemoglobina por cada decilitro de sangre, ¿no? Y en la mujer normal, 19 mililitros de oxígeno. Entonces, importante por favor acá, ¿no? Nuevamente, aquí vemos que en la formación de la hemoglobina nosotros consideramos el succinil-CoA, que se va a formar ¿dónde? En el ciclo metabólico de Krebs, eso ustedes lo vieron en biología.
Entonces, él se une, ¿quién? Se une la glicina. ¿Para formar qué? Esta molécula de pirrol. Y a la vez que tenemos acá que estos pirroles, en este caso consideramos 4 pirroles, se van a combinar, ¿no?, para formar la protoporfirina 9. Y esta protoporfirina 9 se va a combinar con el fierro para formar la molécula hemo. Esta parte ya es importante, ¿no? Y entonces cada molécula de fierro se va a combinar con una cadena polipeptídica, ¿no?, larga, una globina sintetizada por ribosomas formando una subunidad de hemoglobina, que va a ser llamada cadena de hemoglobina. Y cada cadena tiene una masa molecular de 16.000 Daltons. Y bueno, avanzamos acá. Ahí, ¿qué observamos? ¿Qué observan acá ustedes? ¿Qué ven acá? Ahí que ven una molécula de hemoglobina, ¿correcto? Entonces, la hemoglobina en sí es también un amortiguador ácido básico. Así como también observamos en las proteínas, nosotros observamos también eso de la hemoglobina. Entonces, ¿qué sucede? Los eritrocitos van a ser los responsables de la mayor parte del poder amortiguador ácido-base de la sangre completa. Aquí nosotros vemos el pigmento transportador, que en este caso está acá. Aquí nosotros vemos la molécula de la hemoglobina. La hemoglobina, para que pueda transportar oxígeno, va a necesitar de fierro. Necesita de fierro. Entonces la hemoglobina es un pigmento creador de oxígeno de las células rojas, ¿no? Y es una molécula grande, un poco compleja, pero es grande. Y tiene una estructura cuaternaria. 1, 2, 3 y 4. Esa es una estructura cuaternaria. ¿Qué más tenemos acá? Una estructura cuaternaria. Ya. Por ejemplo, como tiene ese pigmento, ¿no? Ese pigmento el pigmento de las células rojas, digamos así, ¿no? Que incluso se ve que es una célula compleja y grande. Tenemos que aquí en esta molécula está el contenido de la hemoglobina de la sangre. Ese contenido de la hemoglobina, si estuviese por debajo de los límites, es considerado como anemia. Tenemos aquí también, por ejemplo, el anillo de porfirina, que es un átomo de fierro en el centro. ¿Hay tipos de cadenas de globina? Sí, aquí está, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver, la mayoría de los adultos contienen las cadenas alfa. Sí. Ellos contienen la cadena alfa y 2 beta hemoglobina. 2 beta hemoglobina. Bueno. Y ahora un porcentaje menor, ¿no?, que es un 2.5 o un 3%, contiene 2 cadenas alfa y 2 delta beta hemoglobina, alfa 2 hemoglobina. Entonces, hay variaciones ligeras en diferentes subunidades de las cadenas de hemoglobina y obviamente eso va a depender de la composición en los aminoácidos de la porción polipeptídica, ¿no? Hay diferentes tipos de cadenas que se denominan cadenas alfa. Después nosotros tenemos las cadenas beta y las cadenas gamma también, ¿no?, que es otro tipo. Entonces, la forma más común de hemoglobina en el ser humano es la hemoglobina A. Ella es la más común, ¿no? La más común. Y es una combinación de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, la hemoglobina A
tiene un peso molecular de 68, como ustedes verán, es más ligero comparado con otras, ¿no? Aquí tenemos la centralizada, la molécula pirrol, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. 70% del hierro corporal va a ser encontrado en el grupo M de las células rojas. Bueno, entonces aquí están, ¿no es cierto? Ciclo de Krebs, succinil, glicina, pirrol, protoporfirina, grupo M, las cadenas alfa y las cadenas beta. Entonces, la característica más importante de la molécula de hemoglobina va a ser su capacidad de combinar de una forma, aquí está, ¿no? Débil y reversible, de combinarse de una forma débil y reversible con el oxígeno. Entonces, una vez que la función primaria depende de su capacidad de combinarse con el oxígeno en los pulmones y de liberar ese oxígeno con mucha facilidad, los niveles de los capilares, de los tejidos, donde la tensión gaseosa de oxígeno es mucho más baja, lo que los pulmones nosotros podremos observar, ¿no? Que se está dando justamente toda esta distribución de hemoglobina a través de los eritrocitos, porque hay esa combinación, ese transporte gracias a gracias a lo que es una ligación débil y reversible. Aquí lo que nosotros tenemos es, ¿no?, un poco la cantidad del fierro, el fierro corporal. Antes que nada, hay que mencionar que la transferrina es una proteína cargadora que transporta el fierro en la sangre, ¿no? En la médula ósea, el fierro es conducido para dentro de la mitocondria de las células rojas, y ahí es empleado para hacer uso de un grupo M de la molécula, ¿no? El exceso de fierro va a ser llamado de ferritina, que va a ser ¿dónde? En el hígado. Entonces, justamente debido a que el fierro es importante para la formación no solo de la hemoglobina, sino también de otros elementos esenciales del organismo, por ejemplo, mioglobina, citocromo, citocromo oxidasa, catalasas, ¿no? La cantidad de hierro entonces es importante, ¿no?, en el organismo. Que esté en una media aproximadamente de 4 a 5 gramos y después que el 65% debe estar en forma de hemoglobina. Ya se había dicho que alrededor del 4% está en forma de mioglobina y que bueno, el 1% ya está en diversos compuestos del hemo que van a favorecer la oxidación intracelular. Y finalmente, entre el 15 y el 30% se va a almacenar para después poder usarlo, ¿no?, a posteriori. Y acá finalmente nos quedamos en lo que es la importancia, la relevancia de que el fierro sea absorbido casi íntegramente en la porción superior del intestino delgado. Ojo, ni siquiera estoy diciendo del estómago, yo estoy diciendo en el intestino delgado, principalmente donde en el duodeno. Entonces, aquí, por ejemplo, mencionamos lo que es la cianocobalamina, el ácido fólico. Creo que nos quedamos acá porque... a ver, vamos a terminar acá mejor, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no?, absorción del fierro por el tubo gastrointestinal. El fierro es absorbido íntegramente, ¿no?, en la porción superior del intestino delgado, ¿no?, principalmente en el duodeno. Eso está. Entonces, ese es un proceso activo, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Que solamente la forma ferrosa, es decir, con 2 valencias positivas, ¿sí?, el fierro es absorbido en cantidades significativas. Ahora,
¿no? Por eso es que se considera el fierro en los alimentos, y el fierro en los alimentos está en forma férrica, no en forma ferrosa, es decir, tiene 3 valencias positivas y no es ferroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Que va a ser difícil de absorber. Todos los factores que facilitan la absorción del fierro por el intestino son importantes en el control de ¿qué? De la maduración del fierro. Entonces, la vitamina C, por ejemplo, cuando ustedes comen algo que es rico en fierro, puede ser lentejas o frijoles. Cuando les sirven los frijoles, ¿cómo les suelen servir los frijoles, jóvenes? ¿A nadie en casa? Bien cocido. Bien cocidos. Ya, pero a ver, hablando de absorción. El postre. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en los alimentos que el fierro está en forma ferrosa o en forma férrica, con 2 o con 3 valencias positivas. Cuando nosotros tenemos el plato en la mesa, ¿no? Un contenido que tiene un plato que tiene un contenido elevado de fierro, nosotros lo tenemos ahí en forma férrica con 3 valencias. Lo que sucede es que no va a poder ser absorbido, ¿no? Porque está en forma férrica. Entonces va a ser difícil la absorción. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Cuando les sirven a ustedes un frijol, ustedes recordarán que después de postre la mamá les pone una toronja o les pone una naranja o les hace una ensalada de cebolla con limón. ¿Por qué la vitamina C? La vitamina C es porque es ácido ascórbico, y el ácido ascórbico tiene una propiedad o una función oxidante, que en este caso va a ser importante porque esa forma férrica trivalente positiva va a ser forma ferrosa bivalente positiva. Y de esa forma, ¿no? Con esa función oxidante, va a poder transformar de forma férrica a forma ferrosa, ¿no? Para poder salir. Jóvenes, hasta acá nos quedamos, todavía falta este slide. Bueno, ya está básicamente el slide, ¿no? Pero igual nos quedamos en el slide 25, para después ya ir continuando con lo que son la próxima clase, alteraciones de anemia, tipos de anemias, y continuar con lo que es eritrón. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Rápidamente tengo el otro grupo, por favor, en el otro lado. Araujo Bravo, Bellido Ramírez, Butrón Bernal, Cueva Vázquez, Flores Yauri, Gallegos Sanabria,